dentro de la serie que ya llevo trayéndoos desde hace un par de semanas, donde investigamos y analizamos nuevos proyectos que podrían ser una buena inversión de cara al futuro, os traigo en el día de hoy un proyecto ya creado en el año 2020. No es un proyecto nuevo, no es un proyecto que vaya a salir próximamente, sino que ya desde hace 2 años podemos ver su market cap, su gráfica, todos sus datos en CoinMarketCap, y ya está listado también en algún exchange que veremos a continuación. Pero lo que hace interesante a este proyecto es que se trataría de una especie de mejora, entre comillas, de Bitcoin, y que podría tener muchísimas utilidades en el futuro. Antes de empezar, recordaros que siempre os dejamos en la primera línea de la descripción el enlace para ingresar en nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita, donde todos los días y de forma, repito, gratuita, intentamos daros un poquito de valor, sobre todo con temas relacionados a la economía, criptomonedas y los mercados. Así que ya sabéis, no os cuesta nada y vais a estar informados día a día lo que pasa en el mundo económico. Y aparte ya sabéis que así podéis también participar en los sorteos que hacemos semanalmente. Y ahora sí, el proyecto que os estaba comentando se llama BitGesell, y en su página principal nos lo definen como una reserva de valor con una tasa de consumo del 90% de las tarifas de transacción, lo que nos permitiría hacer pagos instantáneos a cualquier persona en cualquier parte del mundo, utilizando la tecnología P2P para operar sin una autoridad central, de una forma un poquito más descentralizada. BitGesell nacía en el año 2020 para ser una especie de alternativa a Bitcoin, o una especie de Bitcoin más rápido y mejorado, básicamente porque tendría una velocidad de halving 4 veces superior a la de Bitcoin, es decir, cada año se produce ese halving, incrementando ese imbalance entre la oferta y la demanda, haciendo teóricamente que el precio suba de una forma más rápida. Podríamos decir que es una especie de Bitcoin con esteroides. Además, el 90% de las transacciones son quemadas automáticamente. Como os decía, BGL lleva listada en CoinMarketCap desde hace más de 2 años, aproximadamente junio del año 2020, y ha tenido un gráfico bastante estable. Es un proyecto muy desconocido que ha estado trabajando en la sombra y que en ningún momento se han puesto a hacer ningún tipo de marketing hasta ya tener unos resultados claros y que podrían impulsarla en los próximos años gracias a esa utilidad, gracias a ser como un Bitcoin mejorado, y por eso podría llegar a suscitar la curiosidad de los grandes inversores. Tiene su propia blockchain, tiene el mismo supply que Bitcoin, esos 21 millones, y como veis podríamos encontrarlo en la BEP20, en PancakeSwap por ejemplo, o incluso en el exchange de Hotbit. A mi parecer lo están haciendo muy bien, ya que se han centrado primero en hacer ese producto, en pasar 2 años testeándolo para darse cuenta de que sí que podría ser útil de cara al futuro, y sobre todo llevar esa idea del nuevo oro digital al extremo, a esa especie de Bitcoin pero mejorado. En cuanto a temas ya un poquito más específicos, que obviamente os dejaré la web en la descripción para que vosotros mismos hagáis vuestro propio análisis, hay que resaltar que tendría un peso de cada bloque 10 veces menor a Bitcoin, lo cual ayuda al rendimiento del propio proyecto y sobre todo de las transacciones, aparte de que ese 90% de las fees se irían quemando automáticamente. La clave sería esta especie de halving anual en vez de cada 4 años como sería el de Bitcoin, simplemente con lo que un usuario medio conoce de Bitcoin ya sabe la importancia que tienen los halvings, así que imaginaros que fuera cada año en vez de cada 4 años. Al final todo se reduce en que crecería 4 veces más rápido. Ya solo pensando esto, imaginaros cuánto podría valer Bitcoin si sus halvings no hubiesen sido cada 4 sino cada año, ¿no? Sería una absoluta locura. Pues eso es lo que han conseguido en BGL. En este artículo del U-Today nos comentan cómo esta nueva generación de blockchains impulsadas por la comunidad
pueden resolver los problemas que tienen tanto Bitcoin y Ethereum de esa escalabilidad, que obviamente resolvería BitGesell. Desde los primeros días de la era de la cadena de bloques, todos los proyectos descentralizados se centraron en crear entornos seguros e integrales para que las transacciones fueran anónimas y a bajo costo. Con el uso cada vez mayor de la blockchain, la presión sobre sus redes ha aumentado. Esto es algo que podemos ver día a día. BitGesell, una cadena de bloques impulsada por la comunidad en etapa inicial, representa un caso holístico para el enfoque de una gran escalabilidad en esta nueva generación. Y nos comentan esos pros, esos contras que tienen las blockchains tradicionales contra lo que pretenden ser las nuevas. Los gigantes luchan por la escalabilidad. Ya sabemos, tanto Bitcoin como Ethereum muchas veces están un poco sobrecargadas y claro, ya sabemos que al final Bitcoin tiene un punto de vista más conservador si nos referimos a lo que son las transacciones, porque está ya más enfocado en esa especie de reserva de valor, ese oro digital de cara al futuro. Sin embargo, Ethereum es totalmente lo contrario, más soluciones, más capas, pero demasiadas dApps. Y ahora nos comentan lo que han reinventado en BitGesell. Nos dicen eso, que ya han salido en el 2020, pero que aún el proyecto está en pañales. Como os decía, han estado trabajando todos estos años para conseguir y ver cómo se iba desarrollando el producto. Y ahora que ya tienen esa utilidad, lo sacan a la luz. Una estructura de bloque mejorada. Decidieron seguir un camino diferente al de Bitcoin y se bifurcaron cuando BGL redujo ese peso de bloque 10 veces menos que el de Bitcoin, por lo que la red es capaz de agregar nuevos bloques mucho más rápido. Segwit por defecto, todas las transacciones se autorizan y procesan a través del algoritmo Segregated Witness. Separa las firmas de transacciones del resto de datos y los procesa fuera de la cadena, algo que ya se implementó en Bitcoin en el año 2017, pero que BitGesell va a llevar aún más al extremo. Nos comentan también que para conseguir esa escalabilidad, la recompensa de los mineros se va reduciendo más rápidamente a la mitad, más rápido que en Bitcoin. Las tarifas de transacción se van quemando para reducir la presión de venta y consiguen darle a todo esto un nuevo enfoque para la minería, que de hecho en la descripción, para todos aquellos que estéis interesados en este mundo de la minería, os dejaré un apartado donde os dejaré las webs de todos estos grupos mineros regulados, todas estas empresas de minería que apoyan el proyecto de BGL, porque se podrían ganar aún bastantes recompensas con ellos. Echadle un ojo porque podría seros muy interesante para todos aquellos que seáis mineros. Acceso instantáneo a la liquidez, concursos de transacciones, blockchain impulsada por la comunidad. Bueno, el resumen sería que BGL desde el año 2020 intenta resolver esos problemas de escalabilidad de las blockchains modernas sin sacrificar la privacidad, la integridad y la experiencia del usuario. Y como os decía, ahora que ya han pasado al siguiente nivel, podría ser un proyecto muy interesante de cara al futuro y que os recomiendo a vosotros mismos que estudiéis por vuestra cuenta. Espero que os haya gustado este primer análisis, sobre todo para comprender el potencial a futuro del proyecto, y repito, tenéis todos los enlaces de utilidad en la descripción para que le echéis un vistazo. Ya sabéis que si os ha gustado nos ayuda mucho que le deis un buen like al vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos y nos pongáis vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.